Estamos compartiendo detalles de cómo trazar una zona correctamente porque tiene un nivel alto, un nivel bajo y un nivel 50%. Mencionábamos que para marcar la zona podríamos encontrar zonas en niveles de giro y en niveles de continuación. Entonces, de esta manera, pues estaríamos trazando zonas de oferta, por ejemplo, en la parte alta en un giro directo o en la zona de continuación de esta manera. Asimismo, para las zonas de demanda, giro en la parte baja y por continuación de una subida, una pausa y una nueva subida. Estas son las formas o los patrones que se pueden llamar patrones de zonas, de una SOTS, una zona de fuerte demanda. Ahora, nos importa el detalle de las características o los elementos que yo debo considerar para trazar dónde va a ir el bajo y dónde va a ir el alto de la zona, porque es bastante milimétrico el 50% para entradas o la próxima, ¿no? La línea más próxima, la línea más cercana y la línea más lejana de la zona. La línea más cercana o la próxima es la que está más próxima al precio, que sería esta de acá, aquí, y la más lejana sería la parte de abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo trazo? ¿Cómo lo represento en un gráfico? Aquí en la parte izquierda voy a trazar zonas de oferta y demanda de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tengo un movimiento de caída, tengo una posible recuperación y luego tengo una caída más fuerte. Esta caída, esta segunda caída que trazo, se lleva a niveles de soporte-resistencia, que es una de las características para trazar un nivel de zona de oferta. Y en la parte alta me importa qué tipo de forma se está generando, ya sea si la vela base, una vela base es el donde gira directamente el precio. En este caso puede ser envolvente, puede ser insaibar o puede ser pin bar o doji. ¿Ya? En una vela pin bar o doji, si la vela si la vela verde, perdón, antes de la caída y viceversa, si la vela roja antes de la subida, es una pin bar o doji, o esta es una pin bar, por ejemplo, es una pin bar o doji, se genera, la zona sería desde la parte más alta de esa vela hasta la parte más baja de esa vela. Vamos a suponer que esta es una pin bar, esta es una pin bar, ¿sí? Y nos deja de esta manera, así sería una pin bar, ¿no? Ahora, si esta es una pin bar, las zonas trazaríamos desde la parte más baja hasta la parte más alta de esta zona. Ahora, lo otro que tenemos, si la vela es envolvente, si es una vela envolvente, ¿qué quiere decir una vela envolvente? Por ejemplo, me quedo sin espacio acá. Caída, por ejemplo, de la vela, caída, nuevamente, caída, y luego tengo una vela envolvente. Una vela envolvente significa que la vela, la nueva vela, envuelve, valga la redundancia, envuelve o cubre toda la vela anterior. Por ejemplo, esta nueva vela que he generado, la parte baja está incluso por debajo, o a veces sabe estar casi igual ahí, a la vela anterior y cierra por arriba. Entonces, ¿cómo trazo la zona en esta forma? Lo trazo de la siguiente manera. Si tienen colitas, si tiene cola, ya sea esta vela o esta de acá, voy a trazarlo en la parte más baja de la cola, porque no me va a quedar, por ejemplo, la zona así y que me quede un rabito por debajo, sin cubrir un rabito ahí. No sería lo adecuado. Entonces, si tiene la cola ahí, lo trazo así. La parte baja quedaría en lo más bajo y la parte alta quedaría en el cierre, en este caso, Buscando. la apertura de la vela a la cual envuelven. Ya tenemos dos ejemplos. La parte alta de la zona va a ir, lo voy a cambiar de color esto para que quede al detalle ya. Poner rojo, lo voy a poner ahí. Listo. Entonces, esta es la velita roja y esta es la velita verde con la cual sube el precio. Entonces, la parte más baja va a ir en la cola, ya sea si la cola lo tiene la velita verde, este, va a ir en la cola de la verde. O si la cola lo tiene la roja, va a ir en la parte más baja. Y la parte alta va a ir en donde abre la velita verde. De esa manera. Ahí está otra forma. La otra forma es acerca del, lo mismo casi, caída del precio. Caída, sería rojito, ¿no? Sería rojo, caída, tenemos el precio viene cayendo y luego tenemos una inside bar, una vela que está comprendida dentro de la otra vela. ¿Cómo? De esta manera.
esta velita verde tiene la apertura justo dentro de o por, está parecido al nivel a la velita roja y cierra también ahí. Ahora, si esto tienen colas, por ejemplo, si este tiene colas de acá, de esta manera así, para abajo ahí, hay una cola. Listo. No sale la cola en el centro, ya por eso va un poquito al costado. Si es, por ejemplo, si la roja tiene la cola, va a ir desde la parte baja de la cola, la zona va a ir desde ese movimiento, va a ser la parte más baja de la zona. Y la parte alta de la zona va a ir, vamos a por acá marcar, y la parte más alta va a ir en el cierre de la velita verde. El cierre de la velita verde, ahí. Ahora, ¿qué pasa si la velita verde es la que tiene la cola más grande? Si, por ejemplo, la velita verde es la que tiene la cola más grande, así. No voy a dejar una zona nunca de esta manera, ¿no? Una colita por debajo. Entonces, la zona iría que la zona, el nivel más lejano iría a esta parte de la zona y sería de esta manera. Y para zonas de ofertas, al más I, lo mismo, ahí, de esta misma manera, irían para las zonas de oferta y para las zonas de demanda sería de esta manera. Discúlpeme aquí un segundito. Ya. Ahora vamos a ir a ejemplos prácticos. Hasta aquí, claro, preguntas de esto. Pueden activar el micrófono, preguntas de esto, de esta partecita. Entonces tenemos pin bar o doji, que es esta de aquí. Ahora vamos al gráfico, ¿no? Vamos aquí al gráfico y vamos a identificar lo siguiente. Por ejemplo, esta era nuestra zona. Aquí lo que vemos hay una envolvente. Aquí hay una envolvente, o sea, que la velita roja envuelve a la verde. Entonces yo activo el imán, vengo aquí a la sección de rectángulo, y como es una envolvente, aquí está la envolvente, aquí en este caso era una zona de demanda, la línea más cercana al precio, como el precio ha caído hasta acá, la línea más cercana va a ir desde la apertura de la velita verde en este caso. Si fuera caída, sería desde la apertura de la vela roja. ¿Por qué? Porque la vela cierra arriba. Entonces ahí tengo la primera línea, digamos, la línea más baja. ¿Y dónde iría la línea más alta de la zona o la parte alta de la zona? En la cola más alta de las dos velitas, ya sea de la verde o de la roja. Si, por ejemplo, la verde tuviera la línea más alta, fuera hasta ahí, listo. O si fuera la roja. Entonces, el parcial lo tiene la rojita, como el imán lo tengo ahí, y de esta manera tengo la zona. Esta es un patrón que, esto de aquí es envolvente. Entonces, tengo aquí caída, retroceso, pausa y caída. Y tengo una zona de oferta. ¿Para qué? Para que cuando el precio venga a testearlo, yo empiece a buscar posibles movimientos a favor de esta dirección, ya sea hacia abajo o para cuando yo negocie por acá, por la parte baja y empiece a comprar para tener mi take profit en la parte alta de la zona. Esas son las características. Ahora, si yo lo trazo en marcos más grandes, me puede servir de esa manera. Y si me voy a marcos menores o a lower time frames que se llama, puedo yo utilizar como disparador. Es una forma. Si yo lo utilizo como contextualizador y luego cuando reaccione en la zona utilizo mi promedio móvil o mi indicador favorito, pues ahí lo tomo de esa manera. Ahí tenemos una. Listo, vamos a la siguiente. Ahora, cuando el precio sigue cayendo, aquí tenemos, por ejemplo, una zona, perdón, un nivel de soporte. Y antes que el precio cayera acá, aquí empezamos a ver cuál es la última vela de un color cambiado antes de esta caída, antes de este movimiento. Todo este movimiento aquí es un movimiento de caída. Ahora es esta velita verde. ¿Y esta qué tipo de vela es esta velita verde? Es una pin bar o doji, ¿no? Les recomiendo que tal vez revisen un artículo ahí yo les voy a compartir, ¿ya? Les voy a compartir ahí en el canal un artículo de pin bar o doji o el tipo de velas para que quede claro esto. Ahora, ¿cómo se traza una pin bar doji? Desde toda la vela, toda la vela, todo lo que es el rango de la vela, de la parte baja hasta la parte alta. Listo. Entonces, basada en esta teoría, me dice que la parte baja lo trazo ahí y la parte alta va a ir ahí. Pero yo no puedo dejar esta colita ahí arriba, como le expliqué. No puedo dejar esta colita arriba para que yo trazar mi zona de oferta ahí. Entonces, lo que hago es que la parte alta de la zona, el nivel más lejano, va a ir ahí. Listo. Ahora ya hemos trazado ya tenemos envolvente, pin bar o doji, y vamos a ir a una inside bar. Un inside bar podemos verlo en este nivel de acá.
En esta subida vamos a suponer que esta de aquí es toda una subida o una subida más fuerte, suponiendo que este movimiento se lleva hasta acá. Es para el ejemplo nada más, ¿ya? O vamos a buscar una verdadera zona. Ah, la de acá, ¿no? La de acá, la zona de oferta de acá, la de Insider, ¿no? Aquí la apertura ahí arriba es casi al mismo nivel, ahí está, es un detallito nada más, pero el cierre lo hace dentro de la velita roja, perdón, dentro de la velita verde. Entonces, dentro de la velita verde, ahí abre nuevamente, cierra esta vela. Entonces, la parte baja, voy a quitar esto de ahí. La parte baja de la zona va a ir en el cierre de la velita roja y la parte más alta de la zona, perdón, va la parte más alta de la zona, va a ir bien sea si la verde tiene la cola más grande ahí o si la roja va a tener ahí. Nunca voy a dejar una zona de esta manera o una cola por arriba, no lo voy a dejar así, nunca estaría mal trazada. Y de esta manera, ahí estaría la zona. Este sería una insider y aquí tenemos más formas, ¿no? Aquí tenemos envolvente, pin bar. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo nada más, por ejemplo, ahí tengo la apertura, por ejemplo, lo más bajo de las velas es este nivel, ahí. Y el cierre de la velita verde es ahí. De esta manera trazo mi zona. Entonces, ¿para qué me sirven, por ejemplo, estas zonas si tengo zona arriba o zona abajo? Así vendo por arriba, mi zona de aquí va a servirme para take profit o nivel importante ahí. Ahora, si lo lleva a esa zona, si se lleva a esa zona, me vas a tener un indicio de que ni siquiera está existiendo fuerza en la demanda para hacer girar el precio. Y cuando testean mis zonas de oferta, pues voy a empezar a tener en cuenta esto de ahí de posibles dirección a favor de, o sea, voy a irme a favor de la dirección de lo que está haciendo el precio. En este caso, está haciendo bajos más bajos o lower lows. Y aquí hay estructura, impulso, retroceso, impulso. Entonces, recién acá me está haciendo. Entonces, por ejemplo, este retroceso acá, primero, no hace un alto más alto que aquí sería, aquí sería un nivel ahí de un punto pivote que sería un alto, y aquí tengo el nuevo LH1 y este sería un LH2. Y si dice, oye, Fran, ¿por qué no haces esto de acá? Ya sabes, ¿no? Ya sabes que la estructura solamente existe un bajo más bajo si rompe por debajo del nivel. Y nos evitamos todo este ruido, esta máximos y mínimos ambiguos, así se llama, máximos y mínimos ambiguos, de trazar todo esto. Que puede trazarlo como una estructura interna o secundaria, por supuesto. Ahora, ¿qué tanto voy a observar o dónde me voy a fijar? Lo que veo aquí es que el movimiento de caída, un impulso, un retroceso y un nuevo bajo. A partir de esta estructura macro, la estructura más grande, es donde yo empiezo, es la estructura previa antes de todo el rally que se ha hecho, ¿no? Entonces, si esto todo es un rally, impulso, y esto es una corrección del precio, vamos a suponer que es una corrección para hacer un nuevo alto, me importa qué es lo que hizo aquí el último movimiento antes de este rally. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo esta estructura, la idea es que cuando venga a ser altos y hace esto, por ejemplo, venga al nivel de soporte-resistencia y haga esto. Este es un nivel de soporte-resistencia acá. Es en teoría, ¿no? Y también así puedes ustedes identificar posibles niveles o giros del mercado ahí. Tras el nivel de soporte-resistencias de la caída previa, luego viene el rally y dónde va a parar el precio, es probable que lo haga en estos niveles de acá. Es una forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En toda esta caída previa tenemos este nivel de acá, este nivel. Aquí tengo un nivel de soporte resistencia. Ahí, lo voy a trazar en la colita. ¿Por qué? Porque el siguiente nivel es solamente la siguiente vela es solo una manipulación del precio. Ahora, ese es el nivel de LH de la caída y todo el movimiento alcista que ha tenido ahí, yo te puedo trazar un Fibonacci. ¿Por qué? Porque desde la parte baja hasta la parte alta, todo este movimiento. Aquí, este Fibonacci está trazado porque si yo me voy a la diaria, voy a irme a la diaria. Miren, que es todo un movimiento fuerte, todo un rally del precio. Lo único que ha tenido son pausas aquí. Todo impulso fuerte,
pausa, impulso, pausa, impulso, pausa, impulso. Quiere decir que el movimiento todavía no ha tenido una corrección de este movimiento no ha tenido una corrección apropiada o armónica al precio. ¿Por qué? ¿Cómo se mueven los precios? Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Si estamos en un impulso del precio, ese día estamos aquí esperando la corrección. Ahora, ¿yo puedo negociar la corrección? Por supuesto. ¿Hasta dónde? Hasta niveles de soporte-resistencia, hasta niveles de soporte-resistencia, que van a ser mis objetivos o niveles Fibonacci. Ahora, lo que encuentro es que este nivel de soporte-resistencia dado por la estructura, por el nivel de LH, confluye con mi nivel Fibonacci alto aquí, por ejemplo. Este es mi nivel 100%, mi nivel 0, y este es mi nivel 61. Esta confluencia de factores o esta confluencia de elementos técnicos que estoy considerando me da una probabilidad de que a partir de este punto se articule una posible giro del mercado. Hablamos de posibilidad, no es que a partir de esto se pudiera hacer, es lo que yo voy a observar. Lo máximo que voy a esperar para posibles largos es todo este nivel de acá, todo ese rango entre nivel 61 y 78. Entonces, aquí me importa ver en marcos menores un cambio de estructura, una zonita de demanda y empezar a posicionarme para ver si es que el precio empieza a hacer su nuevo alto y visitar este nivel anterior, que sería acá arriba, ahí, que confluye casi con nivel menos 27. Si no ocurre eso, para que llegue ahí arriba, qué, qué puede detener ese movimiento hasta ahí arriba? Zonas de oferta previo o el nivel más alto, aquí el nivel cero, que haga un doble techo y empieza a hacer. No me importa a mí negociar un doble techo, lo que me importa es la interpretación ahí, que si el precio manipula hacia un spring y luego baja y hace esto ahí. Entonces, ya tengo un poquito el contexto ahí de 4 horas y demás. Ahora, ¿qué más tengo acá? Mis zonas de oferta y en la caída, en toda la caída voy a marcar zonas de oferta. ¿Por qué? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Hasta ahí, ¿cuántos lower lows tengo? Tengo uno, dos, tres lower lows aquí confirmados. Entonces, a partir de acá, qué está pasando en el precio? Voy a trazar un piso acá, un piso en el precio. Voy a marcar acá de esta manera. Hay un piso. ¿Qué está ocurriendo acá cuando intenta hacer una primera ruptura de la caída, no? Intenta hacer una primera ruptura de la caída, ya empieza a haber inyección de la demanda. Empiezo aquí a observar posible manipulación del precio que empiezan a comprar tal vez por acá, porque se está metiendo o no está teniendo la continuación del precio y está muy cerca de mis niveles de reacción. Ahora, ¿cómo lo interpreto a partir de ahora? Esto de aquí voy a tener en cuenta ese nivel y luego tal vez en un marco menor me va a tener más importancia este nuevo nivel. ¿Para qué? Para ver si hace lo mismo. Si viene, intenta hacer bajos por acá y luego tal vez tengo una reacción del precio y se vuelve a meter. Si hace eso, lo que voy a estar esperando es un cambio de estructura o un setup para irme a favor de largos. Si me da setup y todo está a favor de mi estrategia o de la forma en la cual yo interpreto los mercados, ¿hasta dónde voy a ir a tomar objetivos? El primer objetivo va a ser este nivel de acá, este nivel más alto ahí, ahí, el nivel previo. El nivel previo, a ver, esto de acá, de acá. Hasta acá va a ir el primer objetivo, por ejemplo, porque es intradía y demás, ¿no? Porque es intradía. Ahora, siguiente objetivo, ¿dónde puede estar? ¿O cuál sería la proyección más macro, ¿no? Siguiente objetivo va a estar acá, va a estar ahí. Por qué ahí? O por qué o qué elemento, o cómo funciona eso? La idea es ahí validar un falso rompimiento del precio o si el precio tiene una manipulación. Ahí hay un buen rompimiento y tiene continuación. Entonces, si sacas un contrato o la mitad de tu posición o un porcentaje de tu posición, vas a tener objetivos, porque lo otro puede ocurrir que venga la manipulación y sigan cayendo el precio. No hay problema. Asimismo, para el siguiente nivel.
¿Y cuál es la zona más macro? Es esta zona de oferta que tengo en la parte alta. Entonces, esta va a ser mi zona más macro de reacción, donde yo voy a identificar para tomar mis targets acá, o cuando llega acá, si hay setup todavía para cortos, normal. Ahora, si a partir de esa zona se lo lleva la demanda sin problema, entonces los retrocesos empiezo a negociarlos para irme largos. Este rompimiento tiene que estar confirmado y demás. Si es una manipulación, si es una manipulación, si es una manipulación del precio, por ejemplo, y luego tengo ahí niveles, puedo aprovechar cortos. Ahí se ven las múltiples opciones. Si hace esto o si hace lo otro, entonces yo hago esto. Si hace esto o el otro, entonces yo hago X o Y o Z. Eso te da bastantes opciones en cuanto a saber lo que está haciendo el precio y sobre todo, pues a interpretar para ir a favor de la mayor probabilidad, que es lo que uno quiere también, ¿no? Estar posicionado a donde están los, los que mueven el mercado, los composite operators. Voy a quitar esto de pronto. Ahora, esta caída del precio, por ejemplo, desde A hasta B, ahí, les comparto este detallito aquí porque la forma y demás, cuando ocurre en un contexto, por ejemplo, de LH1 o LH2, de H4, hablamos de LH1 de la estructura, ¿no? Y H4 de un gráfico de 4 horas. Si esto ocurre en ese contexto, por ejemplo, y se lleva a niveles de soporte y demás, se lleva a niveles de soporte y demás, este, ahí, y ustedes trazan su Fibonacci, esta zona del 61 y el 78 es muy importante o muy bonita para articular nuestros cortos, ¿ya? Es un detalle que les comparto aquí, que se me viene a la mente y es relevante, considero. Así que aquí, ¿qué es lo que observo en 15 minutos? Teníamos la manipulación en la parte de acá y a partir de acá empieza el precio a ser como posibles altos. Impulso, retroceso, impulso. Ahora, ¿dónde viene esto de acá? Tengo una zonita de acá. Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué tipo de vela base es acá? Acá hay una pin bar, ¿cómo sería la zona? Sería desde acá hasta acá. Así. Que es muy grande o es muy gruesa, entonces agarras y le sacas el 50%. Tenemos posible nivel de reacción. Ahora, ¿para qué me sirve la zona? Para si yo empiezo a comprar de posibles manipulaciones en la parte baja, empiezo a comprar para tener mi objetivo en la partecita más baja de la zona. O si aquí si dentro de la zona, si estoy haciendo bajos más bajos y demás, se articula un posible corto, un setup de cortos, ahí tengo yo ese como contexto para hacer ir a favor del movimiento. A partir de acá, ¿qué es lo que hace el precio? Tengo un nivel ahí, aquí el último nivel de LH, ahí, el último nivel de LH. Estoy en M15 nada más. Y a partir de acá el precio empieza a ser bajos, más bajos. Ahora, esta estructura bajista me importa saber qué tan sobrecomprada o qué tan sobrevendida está. Está haciendo 1, está haciendo 2, está haciendo 3. 3 posibles lower lows de momento. Puede que el precio venga a ser un cuarto lower low y ahí estaría en sobreventa. O un quinto lower low y este quinto lower low lo haga en nuestra zona importante, en nuestra zona de confluencia. Y esa me daría a mí, y si ahí hay una manipulación del precio, si ahí ocurre una manipulación del precio, así como acá, o hay, esa manipulación sería tipo spring, y luego identificar un posible setup de compras para ir hacia arriba. Si no ocurre eso, esa es una posible hipótesis, ¿no? Si no ocurre eso, lo otro es pues que haya aquí un cambio de estructura. Aquí voy a trazar voy a trazar una zona que no es una zona, digamos, que pudiera hacer girar el precio, pero es como un posible contexto. Ya lo tengo con la línea ahí, pero lo voy a dejar ahí con una zonita, ¿no? Voy a dejar con una zona, voy a agarrar esto. A partir de acá voy a estar muy atento en esta zona.
¿Para qué? Para ver si es que hay manipulaciones sobre esto o de cierta manera reacciona aquí, reacciona a partir de acá ya y te hace un alto para luego hacer esto. Entonces, esto de aquí lo voy a considerar, voy a borrar esto de acá. Ya. Los largos. Aquí voy a ir un largo solamente, por ejemplo, en esta temporalidad de 15 minutos, la idea es que haga un alto, se lleve todo esto, los retrocesos lo empiezo a negociar. Este Aldo parece que el precio se llevará mucho, pero a veces no ocurre eso porque viene apertura, una sola vela y se lleva todo eso de ahí. ¿Por qué sería de esta manera o qué me estaría confirmando? Primero que se llevan niveles de soporte resistencia y cambia lo que es la estructura del mercado. Y aquí sería la tendencia en M15, ¿no? M15. Y si tengo sobreventa en H4 o sobreventa en H1, pues eso de ahí va a estar más validado. Una posible hipótesis. La otra hipótesis es que venga a la parte baja y se vaya hacia arriba. Y si confirma y hace bajos más bajos, pues retrocesos vendibles. No se descartan aún porque la tendencia, al parecer correctiva, a pesar de ser correctiva, sigue haciendo bajos más bajos. Aquí le voy a compartir una entrada de tipo con confirmación. Confirmación de que de cómo aprovechar, por ejemplo, lo que teníamos en M15, todo lo que trazamos en M15, como yo en M5 tal vez incluso le doy una confirmación extra al precio de lo que está haciendo, ¿no? Y es esto de aquí, ¿no? De que el precio que cuando se lleva el nivel de soporte a resistencia, ahí tengo ya validez de que en M15 está cambiando, entonces en M5 pues trazas tal vez tus zonas y demás, ¿no? Empiezas a trazar las zonas y demás, trazar zonas y demás. Lo otro es que empiezas ahí. En M5 lo vas a encontrar de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando empiece a ver este retroceso del precio, pulso, retroceso, empiezas a validar. Hay este impulso, retroceso del precio, empiezas a validar. Ahora, ¿qué está haciendo el precio? Está haciendo bajos más bajos, sin problema. Bajos más bajos. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la última zona antes de la caída aquí? Es esta zona. Ahí. Voy a borrar esto. ¿Para qué me va a servir esa zona ahí? Tal vez ya no esté interesado yo en vender en cuando regrese esa zona, ¿ya? Porque ya pasó el movimiento y demás, sino que esa zona lo puedo utilizar como posibles objetivos, que ahí puedo cerrar un target, puedo cerrar un target. Ahora, si el precio se lleva todo eso de ahí, ya estaría cambiando el sesgo alcista. En M5, ¿qué más puedo ver aquí en M5? Tal vez podría articular ahí. Esto de aquí, por ejemplo, lo que está haciendo el precio aquí es que me está dando las ganas ya de empezar a vender justo aquí en estos niveles de acá. Lo que pasa es que aquí al menos no tengo yo una validez de que cuando el precio ha caído, cuando el precio está haciendo la zona de caída, que es esta de acá, que es esa de ahí, que se lleve niveles de soporte resistencia, en que este caso el nivel de soporte está ahí a la parte baja, está en la parte baja y no se lleva. Y si esto fuera de esta manera, por ejemplo, y se hubiera llevado, me daría ahí a mayor probabilidad de que ocurra esta proyección de que del precio debe ser un bajo más bajo. Puede ocurrir, es probable, pero le quita al menos en mi análisis y demás, esto le quita posibilidades. Eso esperaría, la verdad. Y con lo que se va formando alrededor del día, también, ahorita en este momento, pues no tengo entrada como tal, directa. Ocurre otras veces que, por ejemplo, esta zona o esta zona, vamos a suponer que estas zonas se dan muy rápidas. A ver, aquí estoy trazando mal, ¿no? Esto es así, trazando mal. La vela base es una pin bar. La pin bar va de la parte baja. Ahí. La siguiente roja, 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 roja. Correcto. Entonces, si esto ocurre, por ejemplo, antes de apertura y el precio lo encuentro por acá, ya puedo adelantarme a posibles cortos cuando llegue acá. Entonces viene apertura y lo que hace es ir a coger ahí arriba con un velón y luego pa. Y eso es muy rápido, ¿no?
Muchas gracias. Gracias por participar, gracias por sus preguntas y les deseo muchos profits. Y la verdad que mucho ánimo también. A veces hay rachas negativas y lo que necesiten, o algunas preguntas, dudas, inquietudes que tengan, me lo hacen saber aquí con gusto para apoyar. Un fuerte abrazo y que pasen muy bien. Chao. No, yo David. Chao, gracias a Con todos. gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Edwin, muchas gracias, muchas gracias. Con gusto. Gracias por sus mensajes a José, Andrés, Oscar, Angélica, Gracias a ti, David. Victoria, Un abrazo. Luis.